Saludos hermanos y amigos, muchas bendiciones. Les habla el profesor Romero. Hoy domingo 4 de julio, lección número 2, sin descanso y rebeldes, para memorizar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Padre nuestro, bendito Señor, escribe en nosotros tu voluntad, sobre todo el descanso en ti. Anímanos a ser fieles y a confiar en tus promesas. Oración presentada en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, agitación en el desierto. Vamos a leer como base el libro de Números, el capítulo 11, Números capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 15. Capítulo 11. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. ¿Por qué consumió el fuego un cabo del campo? Lo que pasa es que eran 12 tribus, y las tribus ocupaban todo el territorio, rodeando el santuario. Pero hubo una multitud mixta que estaba compuesta por creyentes egipcios, y como ellos estaban en los bordes del campamento, entonces como ellos instigaron a la murmuración a los israelitas, los rayos cayeron sobre una parte de la multitud mixta que era la que provocaba la murmuración en los 40 años de peregrinaje. La multitud mixta compuesta por egipcios creyentes, ellos se rebelaban contra Jehová e incitaban a los judíos a hacer lo mismo. Seguimos leyendo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. Es decir, amainó el fuego porque estaba cayendo rayos del cielo en manifestación del desagrado de Dios. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Esto era la incitación de la multitud mixta al pueblo de Dios. Y ellos incitaron a los judíos a pedir carne porque el propósito de Dios era desintoxicar a su pueblo en el desierto, porque quería en el desierto aprender la reforma pro salud y constituirlo como un pueblo puro, un pueblo feliz, un pueblo sano. Y ellos pidieron carne porque tenían el deseo, diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, como leemos a continuación. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Ven, el pescado era una comida en Egipto, era un alimento de la clase más pobre. Sin embargo, ellos están deseando el pescado de Egipto, pero no solamente eso. Los cohombros, ¿qué son los cohombros? Los pepinos que refrescaba, y los melones y los puerros, que eran refrigerio en un lugar cálido como era el desierto, donde la temperatura sobrepasaba los 50 grados Celsius. Estamos hablando de algunos 135 Fahrenheit. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bdelio. Mis hermanos, aunque ellos dijeron
que nuestra alma se seca, dice Patriarcas y Profetas, página 398, que no había una persona débil en el desierto del Sinaí. No había uno, porque Dios había sustentado al pueblo de Dios con los milagros que hizo en su interregno. Derramábase el pueblo y recogían y molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. O sea, aceite de oliva. Se cree que con el maná, que parecía alcohol flake, yo tuve el privilegio de ver un video en una zona de África, cuando uno de nuestros colegios estaban sin comida y el pastor del colegio nuestro clamó a Dios por comida porque iban a morir de hambre, y al amanecer cayó maná del cielo. Yo pude verlo, vi el video y realmente era blanco, parecía como a las hojuelas de maíz, el cornflake que la gente usa para los niños comerlo cuando lo echan al aceite. Pues tenía esa característica, pero sabía a miel el maná que cayó del cielo. Y ese maná tenía todos los nutrientes necesarios para mitigar no solamente el hambre, sino también la grasa de más que hubiera en su organismo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía de sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Porque era un plan preconcebido de provocar a Moisés, a Aarón, al sacerdocio y al Dios mismo. Pero nos dice, y eso era aproximadamente 2 millones de habitantes que estaban transcurriendo, y digo más de 2 millones porque salieron de Egipto 600,000 judíos, sin contar los niños y sin contar los niños y las demás personas. Había aproximadamente algunos 2 millones y pico de personas caminando en el desierto. Sin embargo, Dios tuvo que hacer un milagro a la petición. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí vemos la inconducta de un pueblo protestante, un pueblo quejumbroso. Hermanos, hay que tener cuidado porque el pecado más fácil de cometer es el pecado del apetito. Y el propósito de Dios es que en el desierto del Sinaí el pueblo de Dios se desintoxicara de todas esas malas costumbres que aprendieron en Egipto, porque iban a ser príncipes de Dios, reyes y sacerdotes del Altísimo. Entonces Dios los estaba preparando una peregrinación sin carne, sin leche, sin queso, una peregrinación sustentada por el maná, que era el pan de los ángeles, como menciona el salmista en uno de los salmos. Continuamos la lectura. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos,
y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Empero dirás al pueblo, santificaos para mañana, y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán el tiempo de 1 mes. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿hase acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y recogióse Moisés al campo, él y los ancianos de Israel. Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real 1 día de camino de la una parte, y 1 día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Es decir, llovió tanta codornices que estaban en la orilla del mar, se fueron volando en bandadas, y la altura de las codornices caídas equivalía a algunos 7 pies de altura de carne de codorniz. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogiéronse codornices. El que menos recogió 10 montones. 10 montones equivale a 2 toneladas de carne. Usted oyó, 2 toneladas de carne, cada uno. Y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Es decir, la abrieron esa carne, la salaron para secarla y en consecuencia curarla para que se conservara por más tiempo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Saben ustedes qué cantidad de carne cayó en el desierto? Específicamente en el campamento donde estaba el pueblo de Dios. Ellos recogieron 1.2 millones de toneladas de carne de codornices. Usted oyó, 1.2 millones de toneladas de carne. Por eso es que cuando ellos comienzan a comerla, dice que ellos fueron castigados por el Señor. Y dice bien claro que en el libro Patriarcas y Profetas, página 401, que eso le produjo una fiebre calcinante, que hirió, mató al pueblo, a los rebeldes del pueblo, lo mató la carne que ellos codiciaban. Ahora, con esto, ¿qué pretendemos decir? Hermanos, miren, hay que tener cuidado cuando Dios da una orden de nosotros incidentarla.
La razón por la cual es mejor no comer carne es porque científicamente se ha comprobado que las personas veganas, es decir, personas que se alimentan solamente de vegetales, son las personas que más duran, son longevos los que son vegetarianos, más que los que comen carne, porque la carne, por más sano que esté la carne, es un vehículo de enfermedad, y aunque alimenta, es de alto riesgo ingerirla por esa razón. Además, la ingesta de carne, especialmente copiosa, predispone a uno al mal humor, y no solamente eso, sino también a las pasiones bajas, encenderlas. Y Dios quería que su pueblo, cuando entrara a la tierra prometida, fuera un pueblo temperante y un pueblo vegano, es decir, vegetariano y saludable, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la sierva de Dios en el libro Consejos sobre el régimen alimentario, página 451, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito en la tierra de Canaán establecerlos para que constituyera un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Consideremos los medios por los cuales él quería realizar esto. Los sometió a un sistema de disciplina que, si lo hubieran seguido alegremente, habría resultado para el bien tanto de ellos mismos como de su posteridad. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Y Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien. Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y Eva en el Edén. Consejos sobre el régimen alimentario, página 451. En el Edén no estaba la muerte, por tanto no se mataban animales. Eran para decorar y para hacer la vida más feliz al hombre. Pero dice la sierva de Dios, más adelante, en la página 448, dice ella, Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No quería contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. ¿Sabe una cosa? La carne no tiene sabor. Para realzar el sabor a la carne hay que echarle condimentos, ajíes, orégano, ajo, cebolla, todo esto para que el pollo sepa pollo y la carne de res sepa carne de res. Si usted come un pedazo de carne sin condimentar, sabe a basura, a bagazo. Los condimentos son los que realzan el sabor de la carne. Pero la carne en sí no tiene sabor como lo tiene la manzana, lo tiene las frutas. Sigue diciendo ella. Este descontento pronto infectó casi la totalidad del pueblo. Al comienzo, Dios no complació su apetito pecaminoso, sino que hizo que sus juicios cayeran sobre ellos y consumió a los más culpables por medio de rayos procedentes del cielo. Este castigo, en lugar de humillarlos, al parecer tan solo aumentó
sus quejas. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento. Entonces el pueblo estuvo levantado aquel día y aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, mas estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Números 11:33. Entonces termina diciendo: se habían entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés y contra el Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que los perjudicaría. Su apetito depravado los dominó, y Dios les dio carne como deseaban, y permitió que sufrieran las consecuencias producidas por la gratificación de su apetito sensual. Consejos sobre el régimen alimentario, página 448. Hermanos, ¿qué podemos sacar de esto? Dios sacó a su pueblo de Egipto, que trabajaba los 7 días de la semana. No respetaban el sábado. Sin embargo, Dios los sacó de Egipto y los llevó a descansar al desierto, a desaprender las cosas malas y aprender cómo obedecer la ley de Dios. Por eso que se entrega la ley ritual y la ley civil, la ley de la higiene, para que no hubiera ningún tipo de virus en el campamento. Y cuando este pueblo fue fiel a esto, ninguna enfermedad alcanzó al pueblo de Dios hasta que se reveló, como en este caso, en la ingesta de carne. Hermanos, ellos iban a la Canaán terrenal. Y ese pueblo, todo ese pueblo, se quedó muerto en el desierto. Todos esos protestantes murieron en el desierto, y subió una nueva generación de 20 años para abajo que sí llegó a la tierra prometida con un régimen totalmente vegetariano. Hermanos, el Señor quiere darnos paz y nos indica cosas que nos producen paz. Realmente la carne produce irritación al cuerpo, mal humor, eso es cierto, la ira. Pero un régimen vegetariano ayuda a la persona a llevar una vida sosegada, una vida de amplia consideración de las virtudes cristianas. Hermanos, hay que tener cuidado cuando nos levantamos en contra del propósito de Dios. Todas esas personas quejumbrosas se quedaron muertas en el desierto. Y este es un tremendo mensaje, una tremenda lección para nosotros que somos rebeldes a la voluntad de Dios. Dios quiere darnos paz. La protesta comenzó, repito, lo de ayer, en el cielo. En el cielo comenzó la protesta contra el régimen divino. Y el primer luterano o protestante fue Lucifer, con la intención de corregir a Dios. Y el que corrige a Dios está diciendo que sabe más que Dios y por encima está por encima de Dios. Hermanos, tenemos que nosotros disciplinar nuestras mentes. En este mundo de pecado, Dios nos manda a descansar, a reposar en Él. ¿Por qué? Porque tendemos a sentirnos inquietos y enojados, y esa es una expresión de que el Señor no tiene el control de nuestras emociones. El propósito de estas lecciones es darnos paz en medio de un mundo
con problemas. No piense en el COVID, piense en el Señor y cuídese y guarde distancia, use su mascarilla, pero confíe en el Señor, porque Jehová dice, yo soy tu sanador. Hermanos, que Dios nos ayude, que un mundo agitado tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Cristo es la paz. Continuamos mañana. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.